Antes de comenzar, vamos una vez más a inclinar nuestros rostros y busquemos la bendición de nuestro Dios en oración. Oremos. Padre, gracias porque tú, en tu infinita bondad, desde antes de la fundación del mundo, tú nos llamaste, nos predestinaste para esta gran salvación. Gracias porque al escuchar los testimonios de los hermanos, nosotros podemos proclamar a una sola voz: Dios vive, tú eres real, tú gobiernas tu creación. Por tanto te suplicamos, ayúdanos a vivir por fe y no por vista. Ayúdanos que al ver tu fidelidad en el pasado, eso nos ayude a confiarte en un futuro. Y muy especialmente te suplicamos, danos esa disposición para servirte, porque nuestro deseo es que tu nombre sea glorificado. Sé con nosotros ahora en este tiempo, ayúdanos, acércanos a ti, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hoy es nuestra última sección del campamento. Entonces déjenme decirle, mi esposa y yo residimos en Arizona y para llegar de Arizona aquí hay que tomar 3 aviones y toma un día. Así que yo no voy a venir de tan lejos para terminar la sesión en 20 minutos. Así que siéntanse cómodos que yo voy a tratar de decir todo lo que yo tenga que decir. A ver si quedo bien y me invitan otra vez a la próxima semana. Exacto. Déjenme hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Este es el texto clave que hemos estado estudiando desde el viernes en la noche, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. ¿Por qué no lo leemos juntos? Como iglesia, ¿le parece bien? 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. Muy bien. Si hubiera habido un equipo amarillo aquí, yo estoy seguro que cada miembro lo hubiera dicho de memoria, individualmente y todo eso. Muy bien, aquí está el resumen. Lo primero que consideramos es el fundamento de lo que es el llamado a servir. Eso significa lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos escogidos, somos santos, somos amados. Esa es nuestra identidad. En segundo lugar, consideramos el enfoque en este llamado a servir, las buenas obras que Dios había preparado. En tercer lugar, el propósito. ¿Qué perseguimos con eso? La gloria de Dios. Y esta mañana queremos cerrar considerando cuál es el reto, el desafío para poder responder a Dios en este llamado y es desarrollar un carácter de siervos, un carácter de siervos. Quiero enfatizar de todas maneras, de nuevo, la importancia de la base en todo esto, y es lo que somos. Dios nos ha hecho, Dios nos ha dado para que hoy podamos responder. Y cuando hablábamos el viernes en la noche de lo que Dios ya nos ha dado, hablábamos de esas 3 cosas, de que hemos sido escogidos, hemos sido puestos aparte, santificados, Dios nos ha amado. Y eso es algo que todos los días debemos mantener fresco. Hemos escogido, Dios nos adoptó como hijos. Déjenme enfatizar sobre esa parte antes de seguir. Escuchen esto. El hecho de que Dios nos adoptó en Cristo es uno de los regalos más grandes que un ser humano pueda recibir, porque es una adopción con un significado muy especial, en contraste a otras adopciones que se hacen. Por ejemplo, la adopción con que Dios nos adoptó como hijos es muy diferente a las adopciones que se hacían en la historia.
Por ejemplo, una de las adopciones más famosas en la historia es la adopción que hizo César Augusto. Ustedes conocerán, el que ha ido a una escuela por más de 2 días, que este fue un emperador muy especial. Se cree que fue el primer emperador romano, y en los tiempos romanos no se adoptaban niños, se adoptaban adultos ya probados que iban a sumar algo. Por ejemplo, cuando se estaba considerando la sucesión de César Augusto, un hombre muy exitoso a nivel de sus guerras y conquistas, ninguno de los que estaban ahí en el círculo familiar realmente reunía los requerimientos para adelantar una obra donde se había llegado. ¿Saben lo que hizo el emperador César Augusto? La adoptó. Y adoptó a Tiberius. ¿Saben qué edad tenía Tiberius cuando fue adoptado? 45 años. Aunque el rey, el emperador, era su padrastro, pero todavía no ha habido algo legal. Él observaba. Había sido un tremendo líder militar. Era una persona con muchas cualidades. Él fue un hombre de confianza para extender parte del reino. Era un estratega muy inteligente en la parte del gobierno. Tenía muchas dotes de oratoria. Aparentemente era una persona con un buen carácter. Y todo era observado. Cuando César Augusto entonces pensó en su sucesión, dijo: voy a adoptar. Y pagó mucho. Pero cuando la Biblia dice que Dios nos adoptó, ahí no había nada que nosotros pudiéramos añadir. No había nada que nosotros pudiéramos sumar a este asunto. Dios nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Ese es el valor de esa adopción. No fue que Dios calculó y dijo: ¡wow! ¡Qué muchacho ese! Yo estoy seguro que si lo sumo al equipo, esto va a ser un éxito. No hay nada de eso. Dios dijo: te amo. Quiero que sea para mí. Y ese es el sustento de nuestras vidas en el día de hoy. Dios nos ama, está por nosotros, no en contra de nosotros. Yo quisiera entonces hablar. El reto, se desconectó esto, déjenme ver. La tecnología es un éxito siempre y cuando funcione. Déjenme un chance a ver si esto va a funcionar o no. A ver si puedo mecaniquear. Perfecto, vamos bien. Tú sabes, yo no soy pentecostal, pero cuando eso pasa yo digo: eso es el demonio que está tratando de evitar. Oigan esto, hemos hablado de la realidad del carácter, es eso. Tenemos que ser antes de hacer. Hay algo que en Jesús ya cultivamos, y por eso entonces ahora respondemos a su llamado. Ser antes de hacer. Y yo tengo aquí 9 aspectos prácticos de cómo responder al llamado de Dios, primero cultivando el carácter de un siervo. Y lo que voy a hacer es, yo voy a volar en estas 9 sugerencias prácticas. Voy a ir lo más rápido, porque al final yo quisiera cerrar
con un caso bíblico ilustrando todo lo que hemos visto, y es la vida de Bernabé. Así que vamos a tomar estos 9 principios, los conceptos, todas las notas están ahí, y luego yo quiero traer a Bernabé ilustrando todos estos principios que hemos visto aquí. En primer lugar, entonces, servimos a Dios cultivando un carácter de siervo, reconociendo y confiando en lo que Dios es. Lo primero es el Dios a quien servimos. Lo primero es qué tan enamorado estoy de Dios. Lo primero es qué tan confiado estoy de Dios. Y eso es humilde. Eso es ser humilde. La persona humilde reconoce quién es Dios y experimenta eso con frecuencia. Para yo servir bien, yo tengo que estar lleno de Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Por tanto, hablamos de cultivar una devoción con ese Dios. Para servir a Dios bien, yo tengo que estar cerca de Él. Tengo que conocerle. La humildad es contraria al orgullo, porque el humilde confía en ese Dios. Y cuando hay dificultad, agradece a ese Dios, porque sabe quién Dios es. Déjeme decirle la diferencia. Nosotros estamos en la era de la información. Eso significa que si usted tiene una computadora y una conexión a internet, literalmente usted puede saber lo que usted quiere, porque todo está ahí. Y hay sitios en el internet dedicados a dar información de gente importante. Por ejemplo, el presidente de una nación. Hay sitios del internet que solo se dedican a la agenda de un presidente, por ejemplo. Usted va a esos sitios y usted puede conocer qué le gusta al presidente, su color favorito, su comida favorita, dónde frecuenta, parte de los asuntos de su familia. De hecho, hay sitios que trabajan la agenda del presidente en asuntos que no requiera nada de seguridad nacional, pero usted puede saber con quién se va a reunir el presidente, usted puede saber para dónde va el presidente, usted tiene mucha información acerca del presidente. Mi pregunta es, ¿usted conoce al presidente? O sea, si usted se encuentra en un sitio, él va a decir, fulano, ¿cuánto tiempo que no sean elecciones? Sino de verdad. No, una cosa es tener información acerca de alguien, otra cosa es conocer. Entonces nosotros podemos tener mucha información acerca, pero la pregunta es conocemos. Estamos cerca de Él. Somos impactados por su gracia fresca cada uno. ¿Puedo yo experimentar eso? Lo que decir saberse perdonado. Lamentaciones 3 dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cuando sale el sol, junto con el sol, sale un depósito a tu cuenta, que es la misericordia. Mi pregunta es, ¿tú ves esas misericordias? Mi pregunta es, ¿tú abrazas esas misericordias? ¿Tú disfrutas esas misericordias? Porque están ahí. Entonces, el carácter de un siervo es aquel que con humildad reconoce a Dios en todo, ve a Dios en todo. Dice el salmista en el Salmo 119, verso 66, enséñame buen juicio y conocimiento, pues yo creo en tus mandamientos. Y es interesante que él dice buen juicio, discernimiento, enséñame de eso. Yo quiero conocerte más. Esa es la actitud de un real siervo. En segundo lugar, una gran disposición para servir. Y esto ya sí es más particular del tema de este retiro. Cuando hablamos de un siervo, es eso. Una persona humilde está buscando manera en la cual pueda servir, en la cual pueda asistir a otros. Estos son los primeros en ofrecerse para los trabajos que nadie quiere hacer. Están listos, están allí, no importa lo que sea, porque su gozo
no está en lo que se ve. Su gozo está en lo que Dios ve de ellos. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Eso es muy interesante, la tesis del apóstol Pablo. Dice, eres libre en Jesús, pero no uses esa libertad ahora para asunto de tu carne. Entonces la pregunta mía es, ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo me libro de usar la libertad que tengo en Cristo y no usarlo en la carne? Nada más hay que seguir leyendo. Y el apóstol Pablo prescribe el antídoto para eso. Dice, si no, servíos por amor. Entonces, el principal obstáculo en servir bien es el egoísmo. Y yo solo pienso en mí, en mí, en mí. Y dice el apóstol Pablo inspirado, ¿tú quieres librarte de eso? ¿Quieres sanarte de eso? Sirve con amor los unos a los otros. Ponte unos lentes especiales y busca donde hay necesidad. Sirve por ahí. Eso sana el alma. Esa es una base inequívoca para un buen siervo. En tercer lugar, teniendo el enfoque en Cristo. Nuestra mirada está en Jesús. Los humildes miran a Cristo como su vida, como su primer amor. No hay otra cosa o persona que necesitan tener. Todo lo que necesitamos está en Jesús. Alguien decía, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Por tanto, una persona sierva busca ese Jesús. Cuando el apóstol Pablo quiso ilustrar esta realidad, lo puso de esta manera. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero decir, esa es una tremenda frase. ¿Saben lo que eso significa? Es como si a él le preguntaran, apóstol Pablo, ¿cómo tú puedes resumir tu vida en una palabra? Y él pensó, bueno, es una sola. Para mí, vivir mi vida es Cristo. Entonces, si a ti y a mí nos hacen esa pregunta, ¿cómo tú llenas ese espacio? Si tuviéramos nosotros que redactar ese versículo con nuestra historia, ¿qué iría en esa raya en blanco? Decir, para mí el vivir es. Y alguien dice, ¿cómo yo sé? Bueno, ¿en qué se consume nuestro tiempo? ¿En qué se consume nuestro pensamiento? Dios quiere lo mejor de nosotros. Dice en Mateo el Señor Jesucristo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La palabra primeramente en el original va adelante. O sea que es el énfasis de esto. Primero. Dios quiere ser primero en nuestra vida. Dios no se conforma con ser el primer finalista en el concurso de belleza de nuestra vida. No quiere ser la reina. Dios no se conforma con ser el vicepresidente en la compañía de nuestra vida. Dios quiere ser el CEO de la empresa. Dios no se conforma con un momento del día. Dios quiere el primer momento de tu vida. Dios no se conforma con que le demos de lo que nos sobra. Dios quiere lo primero de nuestro ingreso. Dios nos creó para ser primero. Esa es la idea. Si queremos servir bien, entonces debemos amar a Dios bien. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2.
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos de hacer? Primero, despojémonos también de todo peso del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted ve, nosotros tenemos un hijo, mi esposa y yo, nuestro único hijo varón. Él fue de la selección del equipo de soccer allá en Estados Unidos, en nuestro estado. Esos son niveles de atletismo, que ahí no hay deporte. Eso es una vida entregada, hay que firmar un contrato, no puede beber Coca-Cola, tiene que tener todo un asunto. Y cuando corren esos muchachos, eso es impresionante. Es cada ángulo del cuerpo, cada manera como sale, es segundo que le mira. Y sobre todo, no puede haber mucho peso. Entonces hay que despojarse de cosas, hay que quitarse de cosas. Nosotros no podemos correr bien con tanta peso encima de cosas temporales. Y entonces hay que correr con paciencia, sobre todo que sea sostenible hacia donde vamos. ¿Cómo hago eso? Dice el texto, puesto los ojos. Tenemos que mirar, porque Él es el autor, el consumador de la fe, y por el gozo puesto de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir más enfocado en lo que Cristo es. Una de las historias más fascinantes en los evangelios está en el tiempo que Jesús caminó sobre las aguas y estaba Pedro. Déjeme decirle, cada vez que usted ve a Pedro en el evangelio, entonces eso es un tremendo consuelo, porque si eso fue Pedro y estaba al lado del Señor, entonces nosotros no estamos tan mal. Pero Pedro está en todos los líos que hay en el evangelio. Oigan esto, aquí está la barca, las olas están azotando, ellos creen que se van a morir, y el Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas. El punto es este: ¿cuál era la amenaza que había? El agua, las olas, el viento. Y Jesús vino caminando, como hay algún problema aquí, pasa algo aquí, porque yo soy el Dios que creó las olas. Yo le digo a las aguas, tienen que sostenerme en esos tiempos. El punto es, aquí viene el tema. Óyeme esto, la barquita está volando por las olas, Jesús está ahí, y ¿saben lo que a Pedro se le ocurrió decir? Si eres tú, óigame esto, manda que yo vaya a ti allá. Yo digo, pero este tipo está loco. Eso es lo último que yo haría. Lo que yo le diría, corre, súbete rápido aquí. Pero ¿qué yo voy a ganar con decirle que yo vaya a ti? Pero ese es Pedro, bienvenido al club de Pedro. Y el Señor fue tan paciente, que le dijo, eso es lo que tú quieres, ven. Y mientras Pedro tenía los puestos de Jesús, caminó. Déjeme decirle, un milagro extraordinario sucedió. Pero en el relato hay un pero dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voz de Dios salvo. Eso es impresionante, lo que Pedro fue capaz de ver. Señores, estamos hablando en la noche. Oigan todo lo que Pedro vio. Él fue capaz de ver la fuerza del viento. Pedro fue capaz de ver la amenaza. Él fue capaz de discernir el peligro. Él fue capaz de ver todo y al mismo tiempo no vio nada. Lo único que él tenía que ver era quien estaba al frente diciendo, ven, que estoy aquí. ¿No vio a Jesús? ¿Qué pasó? Cuando quitó su mirada de Jesús y la puso en las circunstancias, eso es exactamente lo que nos pasa. Que Dios dice, tranquilo, yo estoy aquí, dale, camina. No, pero que entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Y entonces este viento, esta circunstancia, y mi mamá, y mi papá, y mi abuela. Y Dios dice, que camines, te estoy diciendo. No, pero que entonces, ¿qué pasa? Para abajo.
si quitamos la mirada de Jesús, estamos firmando nuestra sentencia de ahogarnos. Son las aflicciones que nos ahogan cuando no vemos a Jesús. Por eso yo le digo a la gente, cuando tú describas tu casa, cuando tú describas tu escenario, asegúrate de incluir a Dios, porque Dios siempre está en el escenario. Si tú describes todo y no me hablas de Dios, el escenario está incompleto, porque con sus hijos Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces, el siervo tiene su enfoque en Jesús. En cuarto lugar, orando bíblicamente y frecuentemente. Nosotros hablamos un poco de eso ayer. La persona humilde desea adorar a Dios, se considera totalmente dependiente de Dios por su capacidad de proveer. Está necesitado, por eso entonces ora. Dice John Owen, este santo del pasado, no tenemos ningún poder de Cristo si no vivimos en una persuasión que no tenemos ningún poder nosotros mismos. En otras palabras, si tú no ves tu pequeñez, entonces tú no vas a agradecer el poder de nuestro Dios. Si tú no ves tu necesidad, entonces tú no vas a darte cuenta de lo mucho que Dios hace por ti. Lo primero que debemos aprender es nuestra pequeñez. Y de nuevo, como hablábamos ayer, Jesús dijo, porque sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 17. Nada. Hablamos muchísimo de eso ayer. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Miren las palabras. Esto es impresionante. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. ¿Usted quiere que enfatice más el texto? Y dice, y acción de gracia, con gratitud, por todos los hombres. Hay que orar. Y dice, por los reyes, por los que están en autoridad. Y la pregunta es, ¿para qué? Hay un propósito por el cual debemos hacer eso, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad. Entonces hay algo que la oración hace, que de alguna manera nos revela a Dios y viene la paz a nuestros corazones. Debemos ser gente de oración. No solamente eso. En quinto lugar, estando abrumados con la gracia inmerecida de Dios y su bondad. Cuando cultivamos ese carácter de siervo, somos agradecidos a Dios. Y también hablamos un poco de eso ayer. La persona humilde considera que no merece nada. No merece nada. La persona humilde dice, yo recuerdo un hermano allá en los Estados Unidos que trabajábamos juntos. Y cuando yo lo encontraba en un pasillo, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y esta era su respuesta. Mejor de lo que merezco. Mejor de lo que yo merezco. ¿Saben qué? Siempre estamos mejor de lo que merecemos. Por causa de la gracia de Dios. Por tanto, el siervo está inmensamente agradecido a Dios por su perdón, por todas sus bendiciones. Y aquí está el ciclo que el salmista describe. Abrumado por la gratitud de Dios, él pregunta, ¿qué yo daría al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo le respondo a la idea? Alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Y el verso 17 prescribe la manera bíblica de mostrar nuestra gratitud. Y ofreceré sacrificio de acción de gracias, invocaré el nombre. A mí me llama la atención que dice sacrificio. ¿Cómo así? Un sacrificio. Yo pudiera entender en el Antiguo Testamento que sacrificaban un becerro, pero ¿cómo un sacrificio de acción de gracias? Porque eso no es natural. La gratitud que hablamos aquí se cultiva en el entendimiento, procesando en el corazón.
Eso no sale naturalmente. Eso es parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas, revelándonos lo que Dios es. En nuestra peor condición, Dios nos está bendiciendo. Y aunque no lo vemos, Dios está detrás de cada cosa. Hay una historia que yo no sé si es real o no, que habla de un hombre que naufragó en un sitio. Y toda la embarcación murió. Y él se salvó. Pero el sitio era aislado. Llegó a una isla que estaba realmente deshabitada, no había nada. Y el hombre, imagínense, en una situación de emergencia, todo naufragó. Y cuentan que el hombre entonces dijo, bueno, ¿qué yo voy a hacer? O sea, ¿qué yo? Y entonces en la noche estaba muy frío, no podía dormir, encontró algunos frutos que podía comer algo, pasaban los días, entonces con ciertas habilidades hizo una chocita, dormía ahí, buscaba frutos desesperado, esperando un día, y un día fue a buscar algo que comer y cuando regresó, adivinen lo que encontró, la chocita con todas las cositas que había acumulado estaba prendida en fuego. Fuego, hermanos. Y ese hombre de una indignación tan grande maldijo a Dios, maldijo a su familia, maldijo la embarcación. Era tanta su ira, su frustración, que se quedó dormido. Y dice que en un momento alguien lo despertó. Y cuando despertó, la gente del rescate llegaba. Y él dijo, ¿y cómo me encontraron? Ellos dijeron, el humo. Vino el humo y eso nos guió. A veces Dios permite que se queme la chocita para que el humo traiga la bondad y su misericordia. Dios está detrás de cada uno. La lectura que un siervo hace es agradecido. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios sabe lo que Él está haciendo. Yo no tengo idea, pero la película no ha terminado. Hay que esperar en Dios. Eso es fe. Por eso le da gracia. Todo lo que reciben es suficiente porque no merecemos nada. Eso es gratitud. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Debemos, ahí como decía el sector, agradecidos también hacia otros. Agradecidos hacia otros. ¿Saben que Dios usa sus instrumentos? Y no es solamente ser agradecido a Dios directamente, sino los medios que Dios usa alrededor. Y yo le digo a la gente de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, sean agradecidos, por ejemplo a ustedes aquí en esta mañana. Mi esposa y yo no hemos pasado desde el viernes aquí. Y Dios sabe que digo las cosas delante de Él. Esta es una preciosa iglesia. Es una bendición muy grande estar en una iglesia como esta. Ustedes se aman, hay gozo, compañerismo. La pregunta mía es, ¿tú le das gracias a Dios por la iglesia donde te has puesto? ¿Tú das gracias a Dios por tus pastores? ¿Tú das gracias a Dios por los líderes que se esfuerzan para hacer todo esto y cuidan de tu alma? Debemos ser gente agradecida. Debemos ser gente que en nuestros labios siempre podamos ver a Dios en cada circunstancia, en cada persona, en cada evento. En séptimo lugar, siendo mansos y pacientes. Las personas humildes quieren imitar a Dios, por tanto no están enfocados en ellos mismos y reflejan el amor que reciben de Dios en la manera como aman a los demás. Están dispuestos a esperar, no se irritan fácilmente. No es un pleitico que por cualquier asunto arma un drama. No, es un siervo, no importa. El amor cubrirá multitud de faltas y nosotros mostramos mucho eso. Ese fue el texto que vimos el viernes en la noche, donde habla como escogidos de Dios, como santos, como amados. Y dice, por causa de lo que eres, revístete de tierna compasión y con eso sé bondadoso
revístete de humildad y aprende la mansedumbre. La mansedumbre es el efecto de una gracia interna que se llama humildad. Cuando no somos mansos, el problema es que somos orgullosos. Y debemos orar, Señor, dame más humildad. Ayúdame a responder bien ante los retos. La gente, en octavo lugar, teniendo un espíritu enseñable. Esto es muy importante. Si vamos a servir bien, tenemos que ser gente enseñable. No nos la sabemos toda. El humilde reconoce que no lo sabe todo. Y hasta aun cuando piensan que están correctos, están abiertos a considerar que pueden estar equivocados. Y Dios puede usar hasta un niño para enseñarnos. Y eso significa que uno admira los dones que hay en otros. Uno se siente feliz por ver cómo Dios en su iglesia pone gente de tantos dones diferentes y lo aprecia. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas si en verdad lo que sea que puedas tener te lo regalaron? Entonces no hay mérito alguno. Todos servimos a un mismo Dios. Número 9, teniendo un punto de vista correcto de tus dones y habilidades. La gente humilde no lamenta el hecho que ellos no son tan dotados como otros. Y la idea es que uno no se vive comparando. La humildad no da lugar para la comparación. Esto es lo que soy por la gracia de Dios. Admiro lo que otros son, estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Tampoco exageran sus habilidades, dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Quieres tú matar el entusiasmo en una iglesia de ministerio? Entonces tú te crees que eres superior a todo el mundo. Ahí va a haber problemas, porque eso no es verdad. Nosotros somos lo que somos por la gracia. 9 aspectos prácticos, entonces, que hablan de nuestro reto, de nuestro desafío para servir. Ahora, esto es lo que yo quiero hacer en 5 o 10 minutos. ¿Podemos ilustrar eso de alguna manera? Alguien en la Biblia que hizo todo eso que está ahí y que sirvió a Dios honrando todas esas cosas. Aquí está el caso de estudio que yo quiero darle. Quizás los casos de estudio están diseñados para comprender mejor la teoría que está ahí. Yo quiero hablarle de Bernabé como un líder siempre. Lo que yo quisiera muy rápidamente es que vean cómo Dios usó a este hombre, Bernabé, con esas características que estamos hablando, y cómo este hombre, este hermano, fue de tanta bendición para la primera iglesia que está ahí en nuestras vidas. Yo voy a leer los textos y simplemente voy a hacer las observaciones y con eso terminamos. Okay. Miren en Hechos capítulo 11, esto no está en sus notas, pero lo pueden ir agregando. Escuchen esto. Todo lo que yo quiero es que observen a Bernabé como un ejemplo de lo que estamos hablando. Las cualidades que él exhibió, cómo los otros lo veían, cómo él respondió. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos para eso? Ok. Hechos 11, oigan. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, la iglesia se empezó a esparcir, a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron a muchos sitios, a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. La idea es, hubo persecución en la primera iglesia, Dios usó la persecución para expandir el evangelio. La gente ya no podía estar ahí sola, sino que se separaron. Y Dios usó eso. ¿Qué pasó? Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos predicando el evangelio. Entonces, hermanos, se armaron de valor
y empezaron a compartir la palabra con los gentiles de Antioquía. Y la gente se empezó a convertir. Entonces, ¿qué pasó? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Ok, aquí estaba la iglesia madre, por así decirlo, y llegó el reporte. Dios está haciendo algo en Antioquía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay algo en que podamos ayudar? Adivinen lo que hicieron ahora. Enviaron, a ver, aquí está la iglesia. Óyeme, de todos los hermanos que habían en la iglesia, cuando los apóstoles consideraron el tema, dijeron, el hombre es Bernabé. Hay que mandar a Bernabé para allá. Y la pregunta, ¿y por qué a Bernabé cuando había tanta gente ahí? Bueno, vamos a ver, ¿qué tenía Bernabé como una gracia de Dios que puede ser imitable por nosotros también? Ese es el énfasis que yo quería dar. Aquí está la descripción. Bernabé le dijeron, te vas a Antioquía. ¿Y cuál es el próximo relato que aparece acerca de eso? Verso 23. El cuadro, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Bernabé llegó y de una vez empezó a trabajar. Dice que él vio la gracia de Dios en otros, se alegró de eso, animaba a la gente, entusiasmaba a la gente. Y cuando Lucas, el autor de los Hechos, inspirado por Dios, quiere explicar la razón, esto es lo que dice. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Ahí está la descripción divina de este siervo, hermano. Era un hombre bueno. Estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y Bernabé salió rumbo a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaba a la multitud, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La pregunta es esta: ¿qué hace de este hombre un hombre de bondad? Porque dice que era un hombre bueno. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál fue la raíz particular del fruto de la bondad que vemos en el texto? Y lo más importante, ¿cómo yo puedo ser así? ¿Cómo podría producirse esa misma bondad en nosotros? Dice, era bueno, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, aquí está el hombre. Él estaba lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en ti. Y por causa de que el Espíritu habitaba con él, él estaba lleno de fe. La fe es un fruto del Espíritu. Y por causa de su fe, él exhibía un gran acto de bondad. Él era un individuo bondadoso. Bernabé tenía un espíritu especial dentro de la iglesia. Y yo quiero señalarles 6 cosas de Bernabé aquí, para que podamos ver. Lo primero es, yo quiero, antes de pasar, había un lado divino, era el Espíritu Santo. Eso no se compra por internet, es un regalo de Dios que yo lo tenemos como cristianos. Pero había un lado, hermano, y él puso en práctica eso. Eso es lo que tú y yo podemos imitar. Él ejerció, desarrolló estas cosas. ¿Cómo puede la vida de Bernabé convertirse en un ejemplo vivo y eficaz para nosotros? Este es el título del retiro, llamados a servir. ¿Quieren un buen ejemplo de eso? Bernabé. Bernabé hizo eso. 6 cosas, aquí muy rápidamente. Primero, su empatía con la gente de afuera. Cuando los apóstoles en Jerusalén dijeron, bueno, si se está convirtiendo la gente, ¿a quién vamos a mandar? Alguien que conecte bien con la gente. Alguien que tenga un carácter dulce.
alguien que tenga pasión con la gente. Le mandaron así. Segundo, qué humilde era este tipo. ¿Saben qué? Los apóstoles dijeron, bueno, pues si Dios está obrando, hermano Bernabé, ¿sabe qué? Nosotros pensamos que usted debe ir para allá. Y saben lo próximo que se lee, que él llegó allá. Este individuo no cuestionaba aquí nada. Él veía a Dios y se sometía a Dios a través del liderato de la iglesia. Este era un hombre que honraba la autoridad. Eso es ser humilde. Si los pastores dicen que ¿a dónde que hay que ir? Es la idea. Déjenme decirle que eso no fue la única vez que pasó eso. Dice en Hechos 4 que también en otro momento anterior que los apóstoles hablaron de apartar a Bernabé y a Saulo para una obra. Y cuando vino su nombre, la idea es un hijo de consolación. Bernabé y Saulo otra vez lo enviaron para un sitio. Ahí estaba Bernabé otra vez en eso. Él confiaba en cómo Dios guiaba a través de los líderes de la iglesia. En tercer lugar, su visión de la gracia de Dios en una iglesia imperfecta. Bernabé no veía errores, Bernabé no estaba atento a los fracasos, a los problemas de la iglesia. Bernabé no estaba acechando, ay mira lo que hizo el pastor, se equivocó aquí. No, el texto dice que cuando él llegó allá, vio la gracia de Dios ahí. Eso es lo que se llama un siervo. En cualquier iglesia hay problemas. Búsquenme una. Siempre y cuando haya un ser humano en ella, hay problemas ya. La pregunta no es si tú ves los problemas. La pregunta es si tú ves la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos. No solamente eso, su gozo al ver la gracia de Dios. Dice que cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó inmensamente. Su alegría estaba basada en ver a Dios en medio de su pueblo. Él no se llenó de envidia al ver la gracia de Dios en otro. Él la celebró, se regocijó. No solamente eso, su esfuerzo en la perseverancia de los santos, porque dice el texto que él animaba a todos para que con un corazón firme permanecieran fieles al Señor. Este era un individuo que lo que hacía era animar, consolar, impulsar. Eso era verdad. Miren, yo le digo a algunos hermanos compartiendo, a veces me pasa, no sé si le pasa a usted, pero a veces a mí me pasa, que yo tengo una conversación con un hermano de 5 minutos y yo salgo deprimido de esa conversación. Eso es toda una queja. Se quejan del gobierno, se quejan del calor, se quejan de la iglesia, de los pastores, se quejan de que la prédica fue larga, de que la habitación estaba sucia, de que la comida no servía. Y todo es que, y uno sale como si un camión le pasó por arriba a uno. Pero hay otros hermanos que en medio de un problema serio, que le dicen, ¿saben qué? Dios ha sido bueno para que está aquí. Dios ha prometido en Cristo Jesús que está por nosotros, no en contra. Hermano, vamos a seguir, vamos a orar juntos. Y tú sales, no que el problema está resuelto, pero tú sales animado. Eso es Bernabé. Él dice que animaba a los hermanos a permanecer fieles para el Señor y finalmente su integridad. Esta gente mandaron una ofrenda a los apóstoles y la averiguaron. Los apóstoles dijeron, mándenla, porque confía en una persona. Ese es un idea de lo que Dios ama. Necesitamos más verdaderos en esta generación. Necesitamos más gente que anime. Necesitamos. Ahí está. 4 cosas en relación al llamado. Primero, el fundamento, lo que somos, escogidos, santos, amados.
¿Cuál es el enfoque? Las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. ¿Y cuál es el reto? Desarrollar carácter de santo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos con Él. Que Dios nos ayude para que en este gran reto que Dios nos hace de llamarnos a servir, nosotros podamos hacerlo con un corazón de siervo y que su nombre sea glorificado. Déjenme orar. Padre, gracias de nuevo por tu palabra. Tú eres bueno en hablarnos. Tú eres fiel en traernos hasta aquí. Nosotros tomamos este tiempo de este fin de semana como una muestra más de tu misericordia, porque tú quieres que crezcamos contigo. Tú quieres hacernos el bien. Tú deseas bendecir. Entonces te suplicamos, aumenta nuestra fe para ver, para deleitarnos en ti, para tener ojos de ver gracia a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser como Bernabé. Ayúdanos a ser de aquellos que estimulan y animan en vez de quejar. Ayúdanos a que estemos dispuestos a servirte, no importa donde tú nos envíes. Y ayúdanos a hacerlo dependiendo de ti, porque tú eres un Dios santo, creador y sustentador de todo lo que existe. Ayúdanos a regresar hoy a nuestros hogares pensando, meditando en estas cosas. Gracias por hablarnos. Ayúdanos ahora y danos la fe para que podamos responder. Y te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor por su manera de hablarnos. Ahora vamos a un momento especial donde también adoramos al Señor y es la recolección de ofrendas. Así que preparémonos, vamos a pasar con el alfolí y vamos a orar al Señor dando gracias. Padre Santo, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos gracias porque, como bien decía nuestro hermano, hemos recibido más que lo que merecemos. Y de lo que hemos recibido en cuanto a lo material, queremos devolverte en acción de gracias, diciéndote: Padre, tú me has dado esto para mis necesidades y quiero apartar esto para ti, para el ensanchamiento de tu obra, de tu reino. Úsalo, bendícelo en el nombre de Jesús.